Muchas gracias acá a los 4 chicos del panel. La verdad que estuvo buenísimo. Me pareció súper interesante el aspecto este de DeFi y cómo están intentando revolucionar el mundo y la realidad que estamos viviendo hoy en día desde el lado de cripto. Ahora se viene el próximo panel de RWA o de Real World Assets. Va a estar moderado por Alfredo Roisensmith. Después va a estar Mati Caricato de Mountain Protocol. Netrim de Carpat Key y Agustín de Noom Finance. Por favor, un fuerte aplauso para todos ellos. ¿Están miqueados? No, nos dan de producción. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos en este panel. Vamos a hablar de Real World Assets. Tenemos a Matías Caricato, co-founder y CTO de Mountain Protocol. Mountain hace una stablecoin en dólares muy conocida. Agustín Licerra, co-founder y CEO de Noom Finance. Noom es un protocolo que hacen stables locales, ¿no? Y tenemos la primera stable en pesos y un protocolo de inversión muy interesante. Y tenemos a Netrim de Carpat Key. Ellos hacen treasury management para DAOs en general. También súper interesante. Cuando hablamos de Real World Assets, hacemos una definición muy rápida para que todos hablemos de lo mismo. En realidad, la tokenización de Real World Assets o activos del mundo real es la idea de poner en la blockchain un espejo de un activo del mundo real. El uso más habitual es en stablecoins, en monedas. El más habitual de las stablecoins es en dólares. Y entonces lo que hacen es espejar el uso de dólares, pero en la blockchain. Y a partir del desarrollo de algunas estructuras tecnológicas y además de toda una estructura de oráculos, lo que se puede avanzar es en incorporar otros tipos de activos de toda clase. Y eso le da un caso de uso muy interesante y un potencial muy grande para adelante. Aprovechando eso, quiero preguntarle a cada uno de ustedes, como para que lo bajemos bien a tierra, ¿qué ejemplos nos pueden contar de aplicaciones de Real World Assets en las que ustedes están desarrollando? Arranco. Bueno, hola a todos. A ver, creo que el más obvio, aprovecho por allí leer un poquito a Mountain, es T-Bill, es el bono del Tesoro americano. Básicamente lo que hacemos en Mountain es, bueno, lo voy a hacer con un ejemplo que creo que se va a entender más fácil. Circle Tether, USDC, USDT, creo que lo usan todos probablemente acá. Lo que hacen es invertir los dólares y ellos te dan un claim a cambio de esos dólares y eso es el token, básicamente. Y ellos lo que hacen lo invierten en el risk-free rate, se llama, o la tasa libre de riesgo, que es el instrumento de inversión más seguro del mundo, que es el bono del Tesoro americano. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, la única diferencia es que perdón, la única diferencia es que esa tasa se la pasamos al usuario en vez de quedársela 100% la compañía. Nosotros, bueno, un poco como decía Alfredo, con lo que empezamos es la tokenización de monedas locales, en el caso de Argentina, la tokenización del peso argentino y lo que yo creo que es interesante que habilita un poco el caso de uso de este tipo de activos es la posibilidad de estar parado, alocado en un activo sin tener que estar necesariamente parado en la jurisdicción donde ese activo se emite, ¿no? En el caso del peso argentino, para un inversor, por ejemplo, chino, es sumamente dificultoso abrir una cuenta de banco en Argentina, que es en el único lugar del mundo donde puede alocar pesos, porque el peso no es una divisa internacional, como puede ser el dólar, el euro. Entonces, a través de tokenizaciones y por la naturaleza permissionless y borderless de las inversiones en cripto, se habilitan este tipo de casos de uso.
¿Para qué básicamente un inversor puede llegar a querer tener exposición a este tipo de activos? Bueno, en el caso de monedas, uno de los casos de uso más relevantes es el de carry trade, que el carry trade es una estrategia donde uno deja de estar parado en una moneda, como puede ser el dólar, que puede ser su moneda nativa, para hacer tasa en otra moneda con la expectativa de que esa estrategia de inversión le gane a invertir directamente, como puede ser con Mountain en USDM. Obviamente hay riesgo en el medio en esas operaciones, pero digo, puede llegar a tener mucho sentido. Creo que ese es uno de los casos más relevantes dentro de lo que es hoy por hoy Real World Assets, fuera de lo que es stablecoin de dólar, ¿no? Sí, la realidad es que cuando pensamos Real World Assets, desde el inicio siempre es lo que marca Agustín, esa capacidad de romper las jurisdicciones. Nosotros en el mundo hay 193 países, jurisdicciones, cada uno con sus reglas, cada uno con sus definiciones específicas de lo que es un stablecoin, de lo que es el dinero, de lo que es una casa. Entonces, el hecho de poder tokenizar eso, el hecho de poder llevarlo a la blockchain, a una blockchain creíblemente neutral, es lo que permite esta opción sin barreras, sin borderless de, ok, estoy en una jurisdicción A y por controles de capitales, por ejemplo, no tengo acceso a una gran cantidad de instrumentos financieros más sofisticados. Entonces, eso es un gran punto a favor de lo que llamamos Real World Assets en una blockchain. Bien. Mati, creo que una cosa importante es cuando hablamos de tokenización, hay como un mundo gigante por delante y uno se puede imaginar, bueno, podemos tokenizar cualquier cosa, podemos ponerlo en la red, esto va a tener un volumen gigante. Y hay como una imaginación colectiva de que se puede hacer cualquier cosa, pero después cuando uno se pone a construir de verdad, hay una especie de teorema de Baglini, ¿no? Es decir, hay una especie de, bueno, empezamos a encontrar algunas limitaciones, hay regulaciones, hay un montón de otras cosas que no lo hacen tan fácil, ¿no? Desde la experiencia de ustedes, eso se puede contar, ¿no? Se puede transmitir. Sí, obvio. A ver, es un tema que da para hablar tal vez un mes seguido. Es muy difícil resumir en 5 minutos cómo construir algo así. Pero siguiendo un poco el tinte ácido del panel anterior, estamos súper early. O sea, en el momento que te pones a levantar la alfombra y a construir en DeFi, te das cuenta que hay muchísimas cosas en Web 2, muchísimo más avanzadas y robustas que en Web 3. Así que, bueno, nada, está bueno porque tenemos laburo infinito, básicamente. Ahora, yendo más a la pregunta o en mi experiencia personal, bueno, en Mountain yo ya venía laburando en cripto hace rato y en un momento se me presentó este desafío y dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser construir un token? A mí me daba curiosidad, ¿no? Como el end-to-end, ¿no? Entender como toda esa infraestructura que está por debajo, y no digo infraestructura tecnológica, digo como todo. Y bueno, me mandé a ese desafío. Y la realidad es que el token es lo que ve el usuario, no es el producto que se usa, es como la punta del iceberg. Abajo de eso hay muchísima complejidad y justamente esa complejidad está abstraída y nos permite hoy en día, no sé, entras con MetaMask y apretás next, next, next y podés o comprar o pagar o invertir en un protocolo y demás, y eso es tan fácil justamente porque hay muchísima complejidad por debajo. Y bueno, cuando te metes a construir ahí adentro es donde se te pueden ocurrir 1000 ideas. Y yo creo que Real World Assets, como es lo más cercano a nosotros, a las personas a pie, creo que es donde más fácil se nos ocurren ideas por una cuestión de cercanía, pero a la vez es de los lugares más complejos, primero porque se maneja dinero y segundo porque va muy cercano a la regulación, a lo legal, a lo compliance. Entonces, creo que la pregunta más importante a contestar cuando arrancan con un proyecto de Real World Asset es si va a ser permission o permissionless, es decir, si puede o no transferirse libremente. Y creo que a partir de eso es como que empieza tipo dominó a caer todo el resto, ¿no? Medio trilema. Eso va a contestar si puede ser o no un producto retail o es un producto B2B, si puede ser un producto regulado o como se llama self-regulated, que es básicamente tratar como de auto-adoptar las mejores prácticas de la industria y estándares para poder hacer las cosas bien, básicamente. Y bueno, y si es B2B,
es muy probable que pueda ser permissionless, pero probablemente tiene que estar regulado. Si es retail, es muy probable que no se pueda hacer. O sea, todo se puede, ¿no? Es una cuestión del riesgo que asumimos como builders. Si es retail, es muy probable que no se pueda hacer regulado y que tenga que meterse mucho en la parte de self-regulated para hacer las cosas bien, básicamente. Y después creo que lo más importante en Real World Assets es pasar mucho tiempo en el diseño. O sea, es un tipo de producto que tenés poco margen de pivotear, porque pivotear todas son estructuras legales o regulaciones o incluso la parte más técnica, que es mi expertise, pero bueno, no quiero aburrir con la parte técnica, que está buenísimo, la blockchain es inmutable y eso está... Bueno, cuando sos builder, todas esas cosas son complejidades, ¿no? Y después lo último, y me parece lo más importante, es la seguridad. En DeFi o en blockchain generalmente es sencillo shipear algo, ¿no? Sacar un producto. Pero eso que lo hace sencillo es contraproducente, es un arma de doble filo, es un trade-off. Entonces hay que pasar muchísimo tiempo y sobre todo cuando manejas guita en seguridad y ni hablar si es la parte de Real World Assets, me parece mega crítico. Agus, stablecoins claramente es el mayor caso de uso hasta hoy, ¿no? Es decir, la creación de stablecoins es la mayor ejemplificación del uso de Real World Assets. Pero, ¿qué falta para que aplicando eso se pueda ver un verdadero caso de adopción mucho más profundo, mucho más utilizable en la práctica concreta, en la vida real? Sí, yo creo que bueno, stablecoins la verdad que sirvió en el caso de Real World Assets para sentar las bases del conocimiento, ¿no? Creo que en los últimos años, tanto en lo que es regulación y legislación cripto para stablecoins como para el resto de los activos, fue un periodo de determinar qué es qué, ¿no? Básicamente, recién ahora el ecosistema, los reguladores y los actores dentro del juego que es cripto, nos estamos poniendo de acuerdo en si una stable es dinero, si es un activo financiero, si Bitcoin es un commodity, es un security. Y fue una discusión súper larga que por ahí ninguno de los que estamos en el panel somos abogados, seguramente sumamente interesante, pero que a la hora de construir realmente productos que solucionen cosas no han agregado tanto valor desde mi punto de vista hasta ahora. Creo que ahora viene una parte muchísimo más interesante, de hecho con algunas regulaciones como MiCA, como la regulación en Bermuda y demás, donde el punto de la cuestión pasa a ser el cómo más que el qué. El cómo en el sentido de, bueno, una stablecoin. Una stablecoin, para ser denominada stablecoin, puede ser algorítmica, no puede ser algorítmica. Las stablecoins algorítmicas están prohibidas, están permitidas. Si ese es el único mecanismo por el cual mantienen la paridad con la moneda a la que quieren asemejar su valor, ¿es correcta esa emisión? ¿No es correcta? Entonces, me parece a mí que esa discusión es mucho más relevante, sobre todo de cara a la construcción de productos, porque en definitiva creo que ahí sí cripto tiene una posibilidad, además de ser un canal de distribución de finanzas, porque creo que una de las discusiones también que se ha dado estos últimos 7, 8, 10 años en cripto y que cada vez conozco más gente que piensa igual, creo que cripto definitivamente terminó siendo una tecnología que no es que viene a reemplazar las finanzas que existían, sino que las finanzas son es una industria, hay productos financieros. Y cripto es un canal de distribución más. Así como uno puede comprar un fondo común de inversión o suscribir a un fondo común de inversión en cualquier plataforma, Mercado Pago, Galicia, el banco que sea, empieza a poder acceder a este mismo tipo de productos a través de estas plataformas descentralizadas muchas veces, borderless, permissionless. Entonces, ahí sí creo que cripto
tiene una posibilidad importante de mejorar algunos aspectos, no de cambiar radicalmente las finanzas, pero sí mejorar algunos aspectos. Y hay muchísimos, algunos que por ahí, como para triggerear la discusión, el tema de la reserva fraccional que tiene el sistema bancario. O sea, hoy en el sistema bancario tradicional, si viene Mati y deposita en el banco un dólar, el banco ese dólar lo puede prestar. Entonces, el sistema lo puede prestar hasta una cierta fracción, ¿no? Justamente. Entonces, el sistema pasa a depender mucho de la teoría de juego de cómo se comportan los agentes. En cripto eso no pasa. Y de hecho, uno de los casos más emblemáticos fue el DPEG, cuando USDC tuvo frenada fondos en uno de los bancos que quebró en Estados Unidos. Y ahí se verificó que cripto no tiene reserva fraccional en la mayoría de los casos en stablecoins, por ejemplo, y que si van todos a la ventanilla a redimir sus USDC por dólares americanos, los dólares están, que no pasan el sistema bancario. Entonces, ahí yo sí creo que hay una posibilidad importante de agregar valor, tanto en la naturaleza de ser sin fronterizo, como en la estructura de productos. Y después el otro tema que me parece importante es justamente la naturaleza del panel ¿no? que se llama Real World Assets. Yo creo que hacia donde vamos, o espero yo que vayamos, sea un lugar donde la palabra o el término Real World Asset desaparezca, básicamente. Porque creo que sirve en este estadio temprano para identificar activos que, bueno, tienen una emisión en el mundo más de los fierros físicos tradicional. Pero si nos ponemos a pensar, no sé, un derivado financiero, un CDO, una obligación de deuda, lo que fuera, no suena a algo muy tangible, muy real, no es una silobolsa, por ejemplo. Entonces, creo que ahí vamos a empezar a ver cada vez más activos del mundo real, entre comillas, como hoy le llamamos, que directamente se emitan sobre la blockchain y que esa frontera entre los activos del mundo real y los activos del mundo descentralizado se pierdan, y ahí me parece que va a ser un entorno mucho más rico, ¿no? Sí, y tengo una repregunta para eso, pero quiero pasar un segundo antes a Netrin para hablar de la otra clase de los Real World Assets ahora. Pero después, mirando para el futuro, está bueno porque vamos a hacer esa separación entre centralización y descentralización. Es decir, en el fondo la discusión va a ser si te lo valida el Estado o se puede validar de manera descentralizada, ¿no? Y ahí es donde se pierde esa lógica. Pero hasta que lleguemos a eso, ¿no? Que por ahí falta un poco, aprovecho, Netrin. No. Stablecoins, claramente, ¿no? Hay un camino trazado, hay una cierta lógica regulatoria, que por ahí no está clara, pero una cierta lógica. Pero ¿qué pasa con todas las otras promesas de tantas otras cosas que se pueden aprovechar dentro de la red y que podríamos hacer relativamente pronto? Es que ese es el punto, y es justamente el punto que plantea Agustín al final. ¿Tiene sentido tokenizar absolutamente todo? ¿Hay un mercado, un camino? Ni siquiera hablando de un mercado, pongamos un camino, donde tokenizar, por hablar de algo que tiene una validez finita, el helio que se utiliza para las máquinas de resonancia en todo el mundo. Hay reservas finitas en el mundo y eso se tiene que minar, tiene un proceso. Entonces, ¿hay un camino donde, por ejemplo, tokenizar eso tiene alguna mejora bajo el proceso actual? Entonces, justamente lo que plantea Agustín sobre el final es que hay cuestiones que hablar de real world assets, hablar de ciertos tipos de instrumentos que existen en el mundo real, por llamarlo de alguna manera, y que después yo genero un espectro, un espejo dentro de una blockchain X, no importa si es Ethereum, si es otra, tiene o no sentido. Por ejemplo, justamente hablando de este panel, en los últimos días surgió que salió un convenio para que el DMV, el que genera las patentes en California, lleve adelante la
tokenización de, digamos, vamos a llamarlo, la propiedad del automóvil en Avalanche. Y una de las preguntas que yo me hice en ese momento es, ¿van a tokenizar esa propiedad o van a directamente generar los papeles que representan la propiedad de un bien físico en Avalanche? Es una pregunta abierta, todavía no, creo que no está definido del todo, es como un inicio de, pero claramente eso es los puntos. Empezamos con stablecoins, empezamos con carry trade y ese es el punto inicial. Pero de ahí hay más. Ayer, por ejemplo, estaba en una charla de staking en Ethereum. Y obviamente uno de los puntos que se marcaba ahí era que Ethereum en su conjunto, todo el ecosistema blockchain, está generando soluciones diferentes a problemas que el mundo en algún momento en los últimos 200 años dijo, este es el mejor camino que encontramos. Y se fue por ese camino 200 años de diferentes cuestiones que se refieren, por ejemplo, a la creación de moneda. ¿Cómo tengo reserva fraccional para hoy la moneda fiat? ¿Y hay otro camino? Sí. ¿Se pensó ese otro camino? No, la verdad que no, porque todos los bancos centrales trabajan al mismo nivel. Se pusieron de acuerdo en un sistema que funcionaba de X manera, que servía a como estaba planteado, y hoy todo lo que estamos viendo genera un proceso más o menos disruptivo donde se está generando un camino diferente y es un camino nuevo, sin ninguna duda. Antes de pegar el salto para esta unificación que decía Agus recién, ustedes hacen Treasury Management. ¿Ven en algún futuro relativamente cercano ampliando el Treasury Management a Real World Assets tokenizados? Ya existe, ya hay grandes compañías, Karpaki trabaja con ellas, que hacen Real World Assets tokenizados de ETF, de SPY, de T-bills directamente. Entonces, hoy existe, pero de nuevo es el inicio de un camino. Y yendo a eso, y para los tres, ¿no? Porque antes por ahí de irnos, que me gustaría terminar con esta lógica de irnos bastante más al futuro y volar un poco con dónde puede llegar. Atando eso con lo que dijeron, lo que parece surgir de la evolución propia de la conversación y de los ejemplos es que en realidad hay una especie de evolución natural en, bueno, pasar por un paso intermedio de que hoy el gobierno o los gobiernos son los que certifican la propiedad de los activos, regulan cómo funciona esa propiedad incluso dentro del mundo descentralizado, y el siguiente paso natural pareciera ser avanzar hacia posibilidad de tener bienes o activos directamente descentralizados sin la necesidad de esta verificación propia del gobierno. ¿Hay alguna visión o alguna lógica de que eso pueda avanzar para ese lado? Sí, yo creo que ahí, volviendo también al tema de las stablecoins como ejemplo, ¿no? Yo creo que donde hay arbitrajes suele haber mercados o innovaciones, ¿no? Y en el caso de las stablecoins hay un arbitraje muy grande, que básicamente es el señoriaje que cobran los bancos centrales por estar parados en una moneda. Y en la mayoría de las soluciones bancarias, hasta la aparición de cripto, si uno tenía dólares en una caja de ahorro, en una cuenta corriente, pesos argentinos o la moneda que fuera, no recibía ningún tipo de tasa de interés, mientras que el Banco Central emite a cierta tasa. ¿En qué se traduce? En lo que acá en Argentina todos lo tenemos súper conocido, pérdida de poder adquisitivo. Ahí hay un arbitraje. Cripto, dada su naturaleza descentralizada y de organismo evolutivo que es tan difícil de censurar o de regular, encuentra una solución. Yo creo que eso se va a seguir trasladando a otros
tipo de activos. Y vuelvo al concepto que decía de que cripto tiene muchas oportunidades. También el desarrollo en cripto, a pesar de que estamos early y que queda mucho camino por delante, es muy lento en el sentido de que no hay redes de contención que sí las hay en el mundo tradicional. En el mundo tradicional los bancos fallan, pasa esto que decía antes, de que vamos todos a la ventanilla del banco a buscar los depósitos, no están y se encuentra una solución. ¿Cuál es la solución? Es o sale la Reserva Federal a rescatar a los bancos imprimiendo más dólares o hay un corralito como en el caso de Argentina. En el caso de cripto, ese tipo de soluciones que pueden ser mejores, peores, no existen. Entonces, eso hace que lo que estamos construyendo en cripto tengamos que pensar muy en el día a día en la solución para el worst case scenario. O sea, no es un cisne negro, sino que en el día a día todos lo que estamos construyendo es, che, ¿qué pasa si vienen todos juntos a buscar los depósitos? ¿Qué pasa si hackean tal protocolo? Entonces, creo que eso hace que el desarrollo sea un poco más lento, pero sea mucho más resiliente también. Entonces, yo creo que es inevitable que dejemos de hablar de real world assets y que muchos de los activos que hoy tienen una emisión y circulación por los medios que ya son digitales, porque hoy el dinero en el mundo es digital, el dinero papel es el menos, pasen a tener una naturaleza borderless y descentralizada, ¿no? Mati, aprovecho como dos preguntas en una. Ustedes con la stable están hiperregulados por todos lados. ¿Ven en el futuro cercano esa hiperregulación profundizándose seguramente? Y la otra pregunta que les quiero hacer a los tres es, volemos un poco más lejos en el tiempo, en los últimos minutos que nos quedan. ¿Ven algún futuro más distópico, digamos, en el sentido de poder aprovechar la tecnología sin tanto peso de lo tradicional? A ver, respecto a la primera, sí, creo que un poco lo que está pasando medio macro está un poco corroborando la tesis de que la regulación va a ir por delante, pero no regular por regular, sino para efectivamente poder hacer las cosas bien. Yendo a la segunda, no sé si me voy a ir tan lejos, tan distópico, pero me parece que la próxima, que es un poco la play nuestra, que la próxima evolución de los real world assets debería ser un poco lo que se llama como yield bearing assets, que básicamente que el propio activo rinda, porque opinión personal, 100%, me parece como medio, no sé si es injusto la palabra, pero hay mucha simetría entre vos tener un real world asset y querer invertir ese real world asset, mucha simetría de conocimiento al tener que meterlo en un protocolo. El usuario que no es técnico, incluso los técnicos es muy difícil, poder como hacer un assessment del riesgo que estás adoptando. Entonces, si bien como dev es medio contraproducente decir los yield bearing stablecoins o cualquier yield bearing asset, porque integrarlos es muy complejo, mucho más complejo que cualquier token. Pero imagínense tener un token que no tengas que arriesgarlo al riesgo protocolo, que simplemente por holdearlo en tu wallet eso te pague un yield. Entonces eso es un poco la play que estamos haciendo con Mountain. También creo que justamente lo que nos separa mucho de la adopción masiva es un poco como la experiencia del usuario, todo muy técnico, muy complejo, y poder tener ese tipo de tokens donde lo único que tenés que hacer es comprarlo y no hacer otra cosa, creo que puede ser muy poderoso para el futuro. Agus, en un minuto, ¿hay un futuro volado en donde podemos imaginar esta tecnología más fuera de los carriles evolutivos normales que estamos viendo? Sí, yo creo que sí. Como decía antes, yo lo avisoro como el futuro. El punto a resolver va a ser siempre la certificación, no del activo en sí. Por ejemplo, una tokenización de una tonelada de soja. Siempre va a haber en el medio, sea digital o sea un certificado en papel, alguien que tenga que asegurar, certificar que la existencia de ese bien, ¿no? Y yo creo que el desafío más grande hoy y en el futuro va a ser ese, pero
pero sí veo ese futuro y sobre todo lo veo por una cuestión de necesidad. Y veo un futuro donde existan múltiples mercados, y para que existan múltiples mercados, la naturaleza de cripto es muy saludable, porque en vez de fraccionar la liquidez, por ejemplo, en que haya una stable de dólar que se puede usar solamente en Estados Unidos, contra que haya una stable de dólar que se pueda usar en cualquier lado del mundo, esa solución propone mercados mucho más líquidos y mejores precios para los consumidores. Entonces yo creo que ahí es donde el mercado va a terminar yendo. Netrim, te queda el cierre, llevamos a un futuro mejor. El futuro es sin duda, es el punto más importante, es donde tengamos una blockchain, dos blockchain que sean creíblemente neutrales, donde justamente vos vas a tener esta persona que va a tener que llevar adelante una certificación visual, por ejemplo, pero que detrás de esa persona haya N cantidad de salvaguardas que sean verificables, que yo pueda verificar esas salvaguardas y que pueda decir, ok, esta persona hizo su trabajo correctamente. Más allá de que haya tenido que viajar 200 kilómetros para revisar un silo bolsa. Excelente. Solo como dato de color, BlackRock, el fondo más grande del mundo, está poniendo un plan de inversión en Venture Capital de 750 millones de dólares para Real World Assets. O sea que algo en el futuro ven de eso. Algo bien estamos haciendo. Y como dijo Winston Churchill, esto no es el final, es probablemente el principio de algo mucho más interesante, es el final solamente del principio. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos.